Muy buenas tardes, hermanos. Dios les continúe bendiciendo a aquellas personas que se conectan hoy con nosotros por primera vez o que repetidas veces han estado conectándose con nosotros en este tiempo. Queremos darle la bienvenida, darle gracias a Dios por sus vidas, por esa disposición que siempre tienen para escuchar la palabra del Señor y decirle a Dios gracias porque hoy es un día más de vida, porque hoy nos ha dado este nuevo día. Y como dice su palabra, en Él nos gozamos y nos alegramos, en el Dios de nuestra salvación. Y su palabra dice que cada día sus misericordias son nuevas para con nosotros. Por eso hoy estamos viviendo una nueva misericordia del Señor. Y por eso no tenemos otra cosa que decirle al Señor. Gracias, gracias cada día. Gracias por todas las cosas buenas que Él nos sabe dar. Y bueno, gracias a Dios hoy también damos por la vida de María del Carmen, que está hoy con nosotros. María del Carmen, buenas tardes. Hola pastora, buenas tardes hermanos y hermanas. Amén. Estamos hoy aquí en este tiempo maravilloso para glorificar el nombre del Señor, con una palabra preciosa que Dios ha puesto siempre a través de estas siervas del Señor dispuestas para llevar esa palabra del Señor, para compartir lo que Dios nos ha dado. Amén. Nosotros siempre con esa disposición de dar una palabra de vida de lo que Dios nos da para compartirlo, porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Amén, sí María del Carmen. Entonces damos gracias a Dios por eso. Amén. Y hoy pues vamos a orar por esa palabra que Dios ha puesto en su corazón, María del Carmen, y que yo sé que va a ser de bendición para aquellas personas que se han conectado con nosotros, para nosotros aquí que estamos, porque Así la es. palabra siempre nos habla primero a quién, A nosotros. y luego entonces nosotros vamos y la compartimos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar por este día y por esa palabra que Dios ha traído hoy una vez más. Así es. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, Sí, Señor amado. por este tiempo precioso, Así es, Padre donde tu maravilloso. presencia está en medio de nosotros, donde tu presencia, Señor, no nos deja, no nos abandona, sino que tu palabra dice que estarías con nosotros hasta el fin, Señor. Gracias, porque sabemos que una vez más y cada segundo de nuestras vidas nos acompañas, estás aquí con nosotros, al igual que con aquellas personas que están allí conectadas, Señor. Con cada persona, Señor, que anhela que tú hagas algo extraordinario hoy en su vida, Padre. Sabemos que tú, Señor, manifestarás tu poder y tu gloria y, Señor, harás conforme al deseo de tu corazón en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón, Señor, para que esta palabra caiga en esa buena tierra, Señor, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Y que esta palabra, Señor, sea ese rema en nuestras vidas para no ser tan solo oidores, sino también hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, María del Carmen, cuéntenos cuál es el tema de hoy, cuál es esa palabra que Dios ha traído a su corazón para compartirnos hoy. Amén. El título, le puse por título, Cuidando la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Qué bonito, ¿no? Bueno, debemos de dejar de ser esos creyentes mediocres, ¿sí? Que hacemos las cosas como a medias, pasar a ser creyentes fieles al Señor, a tener esa fidelidad con Dios y depender de la presencia de Dios. Amén. Pues sí. ¿Por qué es importante que como creyentes lo hagamos? Porque es importante. ¿Bien? Entonces vámonos a Jueces 13, 3, 5. Vamos a Entonces, hablar de la vida de Sansón. vamos a hablar de la vida de Sansón. Wow, esa es una historia, bueno, hay tantas historias en la palabra de Dios que nos impactan tanto, pero pues la de Sansón es una que hasta los niños siempre se les enseña, ¿no? Ellos saben como esa parte de Sansón. Y vamos a ir a la palabra. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cuidando la presencia del Señor en nuestras vidas. Y vamos a hablar de Sansón y vamos a hablar en Jueces 13, del 3 al 5. Dice la palabra, a esta mujer apareció un ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Amén. Vemos ahí como el Señor, desde antes del nacimiento de Sansón, Él lo estaba preparando, ¿no? El Señor tenía un propósito para la vida de Sansón. Amén. Y la madre, pues, obviamente, Era responsable, hizo ¿no? todo lo que el Señor le dijo ahí que hiciera para tener un hijo, para consagrarlo al Señor. ¿sí? Amén, sí. Y el propósito que tenía Sansón, o sea, el propósito que Dios tenía para con Sansón era para liberar al pueblo de Israel. Pero vamos ahorita a Jueces 16:15. Jueces 16:15 al 20. Sí, señora. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con su palabra e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, por eso soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Bueno, ahí nosotros vemos cómo Sansón tenía un propósito en las manos del Señor, ¿cierto? Pero pues él por tantas cosas que en ese momento él era por la debilidad que tenía andar con una mujer y con otra, ¿sí? Entonces por la debilidad que él tenía se dejó convencer, o sea, vino Dalila, porque ahí está hablando la historia de Dalila, ¿no? Que está hablando de Dalila, que Dalila vino y hasta que lo convenció para que él le revelara su secreto, ¿sí? Entonces ahí ya Sansón quedó desprotegido, viendo de que ya Dios le había dado a él esa unción, y él le dijo a Dalila, es que yo desde que nací estoy consagrado, o sea, desde que nací estoy consagrado, o sea, él la tenía clara hasta ahí. La tenía clara hasta ahí que él estaba consagrado para el Señor. Amén. Él tenía claro que Dios le había apartado y que él tenía un propósito de Dios y que Dios estaba con él. Eso lo tenía él claro. Lo tenía muy claro. Entonces, por eso lo que no tenía claro era lo que tenía que hacer. Sí. Estaba en otro cuento. Entonces, por eso es que el título se llama Cuidando la presencia del Señor, ¿no? Porque tenemos que cuidar la unción que Dios nos ha dado, la unción que el Señor nos ha dado y que nos muestra aquí en este mensaje, que se la dio a Sansón y por sus debilidades, por sus faltas, por su inmadurez, por todo, dejó la unción a un lado, ¿ve? A pesar de que sin importancia, sí, o sea, no le dio como el valor. No le importó qué tan importante era uno tener al Espíritu de Dios sobre uno, ¿sí? O sea, él lo tomó como ese respaldo de Dios sobre la vida de uno, ¿no? Entonces él no le prestó casi el interés que hablaba. Entonces, pues ahí cuando habla de Dalila, pues ahí nos muestra, ¿no? Que ella tenía un espíritu
un espíritu malo, ¿no? Un espíritu, pues yo aquí le puse un espíritu de maldad, tenía Sí. él, ¿no? Un espíritu de, Además de que, de ella, sí. porque ella insistió y por unos pesos insistió hasta que le quitó. Hasta que Le hizo revelar. logró que él De revelara lo su que secreto, sí. su secreto. Y pues de todas maneras no hablamos, cuando hablamos de esto no hablamos ni del hombre ni de una mujer, sino del espíritu que había que hay muchas veces sobre la persona o sobre lo que lo haga caer a uno, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros tenemos la unción y la dejamos a un lado, ¿sí? Sí, la tenemos en poco. Sí, no le prestamos la importancia que se merece. Sí, a veces, no, bueno, a veces no, normalmente cuando Dios está llamado, cuando alguien está llamado con un propósito y que lo ha entendido, pues que lo ha entendido y está ejerciendo, porque realmente Sansón estaba ejerciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, o sea, él la tenía Sí. clara esa también, pero lo que no tenía claro Sansón era su debilidad. Sí, La o sea, parte que él no tenía que juntarse con ese tipo de gente, o sea, no había porque descubierto, o sea, no andaba por no el era camino consciente. correcto, Sí. estaba andando por el camino que no es correcto. Muchas veces nosotros somos así, ¿no? Andamos por el camino incorrecto. Y a pesar de todo, tenemos la unción. Bueno, vamos para allá. Pero entonces, si no del espíritu del mal, un espíritu que atenta contra el espíritu de Dios. ¿Sí ven? Porque llega un espíritu que atenta. Porque si Sansón tenía el espíritu de Dios, vino Dalila con su mal espíritu y pum, atentó contra el espíritu de Dios y ahí perdió porque Sansón lo permitió, ¿no? Ujú. O sea, entonces igual como vemos ahí en esa parte de entre como el enemigo, yo creo que Dalila representa para nuestras vidas o para estas personas que hoy tienen un llamado de Dios, que Dios les ha llamado para algo específico, que entienden, que saben, pero que están siendo como acechadas por su debilidad, están siendo acechadas para que apartarse de ese llamado y que no le dan la importancia, ¿sí? Hay personas que han sido llamadas al altar Sí. para adorar a Dios, para alabar al Señor, a un instrumento, han sido llamadas para un liderazgo, tantas cosas que saben esas personas que están allí, pero que por su debilidad no tratan con ella y como que no tienen en poco ese llamado, Ese y llamado. la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué hacen? Le dan libertad a su carne, a su debilidad, como pasó con Sansón. Es lo Sí. que yo pues Sí, porque- analizo en esa parte, ¿no? Sí, porque eso no es tan, o sea, muchas veces nosotros lo que dice usted, no le damos la importancia, ¿no? Y es muy importante el Espíritu del Señor como para de pronto uno ponerlo a un ladito. O decirle, espéreme aquí, como decía una vez el pastor en una predicación, espéreme aquí que ya vengo. Sí. Sí, dice, me voy y me meto acá a un lugar y espérenme aquí que ya vengo. El Espíritu de Dios O sea, no lo como que no, podemos, exacto. no lo podemos rechazar cuando queramos o tomarlo cuando debamos, sino que tenemos que darle la importancia que el Espíritu de Dios se merece. Lo que eso es para fue lo que le nosotros. faltó a Sansón, Ujú. darle Lo que la significa importancia. nosotros, ¿no? Sí, darle la importancia que la unción del Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios habla en muchos versículos que nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Sí, pero entonces ahorita no estamos hablando del Espíritu ni de la salvación, sino que estamos hablando de la unción. De ese poder, de la unción, sí, de del esa poder. presencia de Dios sobre nuestras vidas, Sí, que se entonces- manifiesta para que Él se manifieste de una manera especial y que muchos sepan que Dios está ahí. Sí, yo aquí busqué qué es la unción, ¿sí? Porque muchas Ok. veces no sabemos qué es una unción. Entonces, una unción es una medida de la presencia de Dios que nos ha sido dada. Pocas cosas son más importantes como cuidar la unción que ha sido depositada en nosotras.
Dios tiene un diseño especial para nuestras vidas y Él te ha dado una unción para que cumplas ese propósito especial. Amén. O sea, el Señor nos ha dado a nosotros esa unción para que nosotros cumplamos un propósito especial. Y la unción es la misma presencia del Señor manifestada en el poder de Dios para que muchos conozcan, ¿sí? Ese poder de Dios que se manifiesta para que muchos conozcan que Dios está en medio de nuestras vidas. Sí, como dicen en muchos versículos. En la unción, cuando sanan al enfermo, cuando el paralítico se para, ¿sí? Ahí está la unción del Espíritu Santo. Una manifestación. Sí, cuando un profeta se para y profetiza, ahí está la unción del Espíritu Santo. De una manera especial, de una manera diferente, sí. ¿no? El Jueces 16:20, allí, sí. ¿La leemos? Sí, ¿Sí? ya la habíamos leído, pero volvamos a repetir hasta el 21, leamos la otra. Le leo Jueces 16:20. Dice, y le dijo Sansón a los filisteos, sobre ti, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya se había apartado de él. Hasta ahí ahorita leémoslo. ¿Cierto? Sí, entonces ahí vemos que nosotros muchas veces, sí, así como Sansón, estamos como enfermos, sí, que no sentimos, no nos damos cuenta que la presencia del Señor está en nosotros, sí, estamos como ebrios, como borrachos, sí. Cuando yo pongo este ejemplo, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Cuando un borracho está bien borracho y anda por la calle, uno se va de un lado a otro, hace los botes, ¿sí? Y al otro día al borracho le preguntan, usted ayer hizo esto, usted ayer hizo lo otro, y uno, ay no. ¿No se acuerda? No, yo no me acuerdo de eso. Entonces, así en estas condiciones estaba Sansón, como ebrio, como borracho, porque no se daba cuenta la importancia de lo que él tenía. Estaba perdiendo. Y que la perdió y no se dio ni por enterado que la perdió. O sea, él dijo, no, yo me paro y ahorita sigo, porque pues uno muchas veces así es con Dios. Uno tiene la unción y uno dice, no, es que yo peco y el que peca reza en parte. Muchas veces piensa uno, es un dicho por ahí, ¿no? Sí, del mundo, sí. Entonces uno se va y empieza, uno empieza daño. Haga el mal, haga las cosas malas, haga las cosas malas, haga las cosas malas. Y como ve que no le pasa nada. Y no, Dios no me quita, mire, yo sigo curando a los enfermos, yo sigo poniendo las manos encima, yo voy a la iglesia y eso está la unción en mí, ¿sí? Pero entonces lo que no sabemos nosotros muchas veces es que Dios nos sigue usando, pero ¿será que a Dios sí le agrada esa unción? A Dios sí le agrada mi actitud para con las cosas de Él. Entonces eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y estamos en esa ebriedad, en esa borrachera y no despertamos. Y cuando despertamos, pensamos que estamos siendo iguales y no. En el caso nuestro podríamos ponerlo así, ¿no, María del Carmen? Seguramente, no, pues yo de todas maneras, yo sigo haciendo cosas y no me pasa nada. No, sigo haciendo cosas y me va bien. Sí, ¿sí? Mire eso como estoy de bendecida, dice uno. Igual sigo haciendo cosas y mire, no me está pasando nada, no me estoy enfermando, no me está sucediendo nada. Y sigo, pero como voy a la iglesia, pero sigo haciendo cosas afuera, estoy jugando con la presencia del Señor. Y como veo que no me pasa nada, pues sigo cuando menos piensa nos damos cuenta que ya esa presencia de Dios no está respaldándonos de la misma forma, ¿cierto? Sí, así es. Pasamos los límites muchas veces, ¿no? Habemos muchos que pasamos los límites, por decir un ejemplo en la iglesia. Dígame una persona que llegue a la alabanza y que en la noche se haya ido para la discoteca a bailar. Cuando la persona llega aquí, ¿usted se da cuenta que estuvo haciendo eso? Sí, uno muchas veces, al hombre lo pueden engañar. Sí, pero a Dios no. Entonces uno muchas veces se para ahí y dice, no, es que yo voy y me paro ahí, yo canto y el Espíritu Santo, la unción está ahí. Pues sí, pero
¿será que al Señor sí le agrada O lo me que subí al estamos altar y haciendo? canté y mire, no pasó nada, no caí pasó nada. muerto. Sí, porque como ese es el decir que si uno está en pecado caería muerto, pero la misericordia ya es más grande. Y Entonces leemos el 21. sí, Dice en el 16:21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el 22, y el cabello, no, el 21. hasta el 21, ok. Entonces, imagínense, ahí ya recibió la represalia, ¿no? Ya se lo llevaron preso, pero más sin embargo, Empezó a sufrir las consecuencias él de su decía, juego. no, yo no sufro, pero mire, su actitud, sus malas decisiones, empezó a sufrir las consecuencias, que cuáles fueron. Lo llevaron preso, le sacaron los ojos, ¿sí? Lo dejaron ciego, lo humillaron como quisieron, lo ponían allá en la cárcel, lo entristecieron hartísimo, ¿sí? Porque él dijo, no, yo como he pasado los límites, y o sea, Sansón pasó mucho los límites y él fue y estuvo todo bien durante muchísimos años. Sí, además de que cuando nosotros vamos a leer la historia de Sansón, nosotros vemos que Sansón venía cometiendo error tras error tras error, o sea, no Sí, es que aquí fue uno y ya... Él se demoró hartos tiempo, él estiró y estiró la cuerda, sí. Él estiró y estiró la cuerda. Y entonces vemos cómo la misericordia de Dios igual estaba ahí con él, ¿no? Pero lo que yo digo, hay gente, o bueno, vemos porque a veces uno de pronto puede llegar a cometer ese tipo de cosas, de aprovecharse uno como de la misericordia de Dios. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel también, que hacían y hacían mal, pero como veían que no pasaba nada, entonces tranquilos. Esto pasó con Sansón y esto puede estar pasando en el pueblo de Dios hoy en día. Nosotros, ¿cierto? Sí, Sansón, mire, él iba cometiendo tantos errores. Él un día se casaba con la filistea y él al otro día, que se supone que la filistea estaba prohibido. Sí, Prohibido en las leyes del Señor que eso. Y al otro día con la fuerza del Espíritu, él degollaba un león. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y se levantaba, una vez él puso el pueblo de Israel a sufrir, y al otro día iba y hacía otra cosa, porque Sansón era como muy osado, sí, y era como muy infantil, ¿no? Me parece inmaduro, a mí, sí. Era Sí, como claro, muy infantil, y el carácter de él, esto también nos sirve mucho a los que tenemos este carácter un poquito fuerte. Sí, que el carácter de Sansón también era terco, era necio, o sea, no obedecía, no se sometía, ¿sí ve? Entonces, todas esas cosas. Y mire que María del Carmen, él no se sometía, él no hacía, por decir algo, cuando él se casó la primera vez, los padres le dijeron, pero es que no había mujer aquí para que no te casaras con una mujer de aquí. Él dijo, no, pero es que la que me gusta es esa. Sí, o sea, él no se ¿sí? sometía. Entonces, pero bueno, él se casó y se casó y Dios lo seguía respaldando. Entonces él podía decir, ¿cuál es el problema? Sí. ¿Por qué me molestan tanto? Hay muchos jóvenes que de pronto pueden vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Los papás los amonestan, de pronto papás que conocen de la palabra, los corrigen, no mire que esto no se hace, que no vaya por ahí, que le puede suceder algo, que esa amistad no le conviene, que no se... Ay, pero cuál, mire, llegué bien, pero mire, no me ha pasado nada, pero mire, y siguen como jugando con esa presencia, con esa misericordia de Dios, digo yo, ¿no? Sí. Pero va a llegar el día en que, pues bueno, no sabemos hasta cuándo realmente eso pueda suceder, pero hoy en día es más fuerte, ¿no? Sí. Aunque pareciera que la misericordia de Dios hoy es más flexible, pero hoy en día es más fuerte porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros en este tiempo para que nos ayude, para que nos guíe, y era lo que tenía Sansón también. Sí, y nosotros, o sea, y vemos cómo Sansón después tuvo su consecuencia a todo eso, de ese tire y tire y tire y tire, él llegó a tener esa consecuencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque él lo que usted decía ahorita, él ya se acostumbró
al éxito, ¿sí? O sea, ya yo me acostumbré a que si yo oro, si yo oro por usted, usted es sana. Entonces ya me acostumbré a eso, entonces ya no oro más, ¿sí? Ya me siento y digo, ay, no, pero hoy no voy a orar a ver qué pasa. Y vengo y digo, no ayuno, no hago lo que tengo que hacer y vengo a orar por usted, entonces usted es sana porque el Señor igual me sigue respaldando, ¿sí? Pero va a llegar un tiempo en que el Señor va a decir, ay, no, esta hermanita, esta hija mía no quiere poner de su parte. Entonces hay muchas personas que se retiran del evangelio, se van para el mundo, andan, zapatean, patatean, hacen lo que quieren hacer. Y mire, a mí no me pasó nada, mire, una vez una hermana me dijo, yo no estoy entenebrecida, porque la palabra del Señor dice que uno, cuando Dios lo deja a uno en sus libres concupiscencias, uno queda entenebrecido, ¿sí? Y ella dijo, no estoy entenebrecida, yo entiendo bien la palabra, yo esto, yo oro, yo lo otro, pero mire, aquí estoy, ¿sí? Y sigo haciéndolo. Y sigue haciendo lo mismo, o sea, dice, no, porque es que yo cuando ya me canse, entonces voy y busco a Dios. Qué triste, ¿cierto? Eso es triste, así como le pasó a Sansón que el Espíritu de Dios se le fue. Es muy triste que uno por esas malas decisiones pierda la oportunidad que Dios le está dando a uno de poder uno hacer la voluntad de Dios y tener al Señor, al corazón de Dios contento. Sí, porque Dios no es algo, Dios es alguien, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. ¿Sí? Amén. Entonces tener uno contento a su Espíritu Santo, no a toda hora estarlo contristando y contristando y contristando. Y jugando. Y juegue, porque como está ahí. Sí, como decía mi madre cuando uno empezaba con esa canzonería de hacer las cosas y uno lo hacía mal un día y al otro día otra vez, decía, siga jalándome la tira, que cuando se rompa, entonces ahí vienen las consecuencias. Entonces cada acción tiene su reacción, ¿sí? Tarde que temprano nosotros vamos a tener nuestra consecuencia a nuestros actos, a lo que nosotros hacemos. Y ahí sí no le podemos echar la culpa a Dios. Sí, porque ya lo último ya no vamos a poder controlar más. Cuando el Espíritu de Dios diga no más, entonces ya no vamos a poder controlar más, ¿cierto? Pero pues nosotros, lo que yo decía ahorita, sí, nosotros podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar al Dios Todopoderoso, que Él es el que sabe todo. Amén. Bueno, y la medida de la presencia del Señor es muy importante que nosotros la tengamos. Es muy importante que estemos ungidos por Él. No estamos hablando de lo que yo decía ahorita, no hablamos de las situaciones, de la situación de la salvación, ni tampoco si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, muchas veces lo tenemos contristado, ¿sí? Sino de cómo la unción del Espíritu Santo actúa en nosotros, ¿sí? Cómo nosotros con la unción podemos hablarle a una persona y la persona puede llegar a los pies de Jesucristo, ¿sí? Porque tenemos esa unción, ¿sí? O sea, vamos más allá. Sí, vamos más allá, no solamente tenemos el Espíritu Santo ahí y nos sentamos en la silla y el Espíritu Santo ahí ya, no, sino que vamos más allá, podemos sanar a los enfermos, podemos hacer ver al ciego, ¿sí? Podemos ser ese ejemplo que tanto el Señor espera que seamos nosotros en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿sí? Porque está la unción del Espíritu de Dios ahí y eso es lo que nosotros estamos reflejando. Amén. Y para eso tenemos que cultivarlo, esa comunión. Tener ese celo, guardarlo, no ser tan confiado, ¿sí? No decir, no, es que yo hoy la embarré, pero tranquila que yo ahorita voy y oro y ya no, tratar de no embarrarla, ¿sí? Es difícil, de no pero fallarle se puede. A Dios, estar no fallando y fallando y fallando, porque además de que hay pecados que se vuelven consentidos, ¿no? Sí. O sea, como que ya esto yo actúo y sigo actuando, y estamos hablando de toda clase de pecados. Estamos hablando de la mentira, porque hay gente que miente, pero no me pasa nada. Sí. ¿Sí? Y sigue mintiendo. Hay gente que critica todo el tiempo, pero no me pasa nada. No me pasa nada. Hay gente que murmura todo el tiempo y dice, yo sigo hablando y calumniando y hablando, murmurando, y a mí no me pasa nada. Sí. Hay gente que como decía, ya otra situación, que
que están aquí y con un pie en el mundo y van y hacen y vienen, pero miren, no me pasa nada, ¿sí? No me pasa nada, sí. Pero en algún momento le van a pasar su factura, Va a ¿cierto? tener su consecuencia, sí. Y además de que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por haber tenido en poco su presencia, por no haberle valorado la presencia de Dios en nuestras vidas, como decía María del Carmen, porque la presencia de Dios en nuestras vidas es para manifestar el poder de Dios, para que el poder de Dios se manifieste a otros, como decía María del Carmen ahorita, para que la gloria de Dios se manifieste y muchos conozcan a Dios, porque Él se quiere manifestar de una manera especial, pero como lo tenemos en poco, entonces yo lo tengo, pero ando allí, hago lo que quiero y no importa lo que esté haciendo, lo contristo, ¿cierto? Estoy agrediendo la presencia del Espíritu Santo y lo estoy haciendo de una manera deliberada y no me interesa. Sí, no, y lo podemos perder esa unción. Cuando yo me acuerdo mucho cuando, yo les voy a echar un testimonio cortico, cuando yo recién llegué acá a la congregación, pues ustedes saben que cuando uno recién comienza uno es como todo, pues todavía, ¿no? Pero antes era más, uno casi no entendía ni entendía las cosas. Y una vez yo hice un pecadito, un pecadote, ¿no? Un pecado. Y entonces yo después empecé a sentirme vacía, hueca, como que yo no era, como que esa cosita bonita que yo tenía acá adentro, que yo cuando yo iba y hacía, por decir algo, entraba a sitios donde no debía entrar, yo sentía algo que me apretaba acá y yo me tenía que salir, ¿sí? Y ya después de que cometí ese pecado, yo no volví a sentir más eso y yo todos los días le pedía, ay Dios mío, pero es que yo quiero sentir eso porque aunque usted no lo crean, hermanas, las que no lo han vivido, es muy bonito uno sentir esa unción dentro de uno, sentir uno el Espíritu Santo cuando se mueve, cuando lo trata uno como de sacar de los lugares indicados que no debemos de estar. Esa sensibilidad. Sí, entonces es muy bonito uno sentir eso, pero cuando ya empecé yo como a no sentir, sí, yo dije, ay no, yo no quiero eso, que yo ya no sienta, Señor, por favor, Dios, por favor, no dejes que el Espíritu Santo se aleje de mí. Y yo luché harto, por eso yo siempre digo, cuando leí lo de Sansón, yo dije, duro que el Espíritu de Dios se aparte de uno, muy duro, muy terrible, es lo peor. ¿Por qué? Porque yo ya lo he vivido. Lo contristó, lo apagó. Sí, claro. Lo apagué y eso fue terrible. ¿Qué tal se me hubiera ido? Y no, porque al menos estaba apagadito, yo volví y lo despertaba, ¿cierto? Pero buscando otra vez la comunión. Lo que pasa sí. es que eso es verdad, ¿no? Y de todas maneras vivir esa experiencia, vivir eso, poder ver esa sensibilidad del Espíritu, es algo glorioso, maravilloso, es una felicidad. Sí, eso es muy rico. Eso es lo mejor ese que le es un puede gozo pasar a uno. que hay. Pero cuando el Espíritu Santo está contristado, usted va a estar con una tristeza profunda siempre. Podrá tener momentos de placer y en el mundo, o cosas que de pronto en el mundo le van a llenar, pero siempre va a tener ahí esa parte de esa nostalgia del Espíritu, ¿no? Sí. Pero también eso me hacía acordar en este momento cuando David pecó. ¿Qué dijo David? No apartes de mí tu espíritu. No aparte de mí tu santo espíritu. Que espíritu noble me sustente. ¿Sí? Ese fue su clamor, fue su dolor, fue su anhelo, porque él también conocía y experimentaba esa presencia de Dios que es maravillosa en nuestras vidas y que a veces se apaga por causa de una mala acción, como dijo María del Carmen, de una libertad que le estoy dando a la carne o de un pecadito por haber consentido, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues vámonos a Isaías 61. Pero primero leamos el 28. Leamos el 28 de Sansón. Ok, el 28. Dice, ahí en Jueces 16, 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos.
Amén. Miren, cuando Sansón se dio cuenta de que Dios... Cuando lo volvió en sí, ¿no? Sí, cuando se le Reaccionó. pasó la borrachera. Cuando se dio cuenta que él ya... El Señor Recapacitó él. sí, entonces imagínense, le pidió al Señor otra oportunidad más, ¿sí? Que le diera una oportunidad más de él poder Cumplir su propósito. cumplir su... como cobrar, como... Sí, cumplir... el cumplir deseo su que él propósito que tenía. era de Sí. destruir a los filisteos, pero también dice en la palabra ahí cobrar venganza, ¿no? Cobrar como una venganza. Por lo que habían hecho con por sus lo ojos. que y el Señor de todas maneras fue bueno y le dio a Sansón otra vez esas fuerzas para que volviera otra vez y cobrara la situación, porque ahí en el versículo habla de cómo el que lo guiaba lo llevó y él le dijo, búscame las columnas. Y lo llevó a la columna y entonces se arrecostó en la columna y ahí cobró su venganza. Entonces el Señor así como le dio esa oportunidad a Sansón, porque fue una oportunidad para que él Aunque ahí perdió su vida. Sí, pero pudo mostrar que él era Sansón, ¿sí? Porque él no quería como morir tan humillado. Ok. Sí, o sea, y él no pudo quería. mostrar Sí. y el poder de Dios a través de su vida, Sí, de todas entonces maneras. ahí vio ahí les mostró que la unción seguía sobre él, ¿sí? Que él pidió la unción y volvió otra vez a él por un, sí. por un momento, ¿no? Tampoco no. Que no, pues que no es lo que Dios quiere, ¿no? Porque Dios tenía un plan y un propósito diferente con él, ¿no? Se cumplió el propósito, pero no de la manera que se debe haber cumplido. Es que de un principio Sansón no cumplió el propósito de Dios. Y hay personas que tienen ya el llamado de Dios. Hay personas que tienen un llamado maravilloso y que tienen ese respaldo de Dios porque son llamados específicos y tienen ese respaldo de Dios, pero juegan con ese llamado, juegan con esa unción, como dice María del Carmen, con ese propósito que Dios tiene. Y porque como ven que cuando ellos vuelven, entonces vuelven y que vuelven pueden hacer las cosas, entonces juegan entrando y saliendo. Sí. Bueno, ¿y hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Hay muchas personas que se niegan. Y tienen el llamado, tienen la unción y se niegan a servirle al Señor por esto, por lo otro, por aquello, por tal cosa, por tal otra. Sacan cualquier cantidad de disculpas para no hacer a lo que Dios los llamó o a lo que Dios nos llamó, para no hacer a lo que el Señor nos ha llamado. Muchas veces sabemos que podemos ir y hablarle a una persona de Dios y preferimos hablar de otras cosas, preferimos poner otros temas, ¿sí? Tenemos el llamado de evangelizar porque todo lo tenemos, pero no lo hacemos. Nos vamos a otras cosas, y empezamos a hablar de otras cosas y no ponemos a Dios como donde tiene que estar. Vamos. Sí. A ese tema, pues de pronto ese punto quería tocar porque de pronto muchas personas, hoy viene María del Carmen, bueno, no las conocen porque hay personas que de pronto se conectan allí y no la conocen. Ella ejerce en este lugar ese llamado que Dios ha puesto en su corazón del evangelismo. Amén. Y ese es un llamado muy hermoso. Sí. Y Dios la ha levantado en ese llamado, ella lo hace con todo su amor y bueno, ha visto el respaldo de Dios en muchas cosas de su vida, pero también lo que dice, ¿no? Ahí está el llamado de evangelismo y a veces todos tenemos ese llamado a ir a llevar la palabra. Sí. Pero a veces nos vamos a una casa a hacer una visita y nos ponemos a averiguar de la vida y el chisme y no saber en lugar de ir a hacer lo que tenemos que hacer. Y muchas veces se para uno y ni oró. Qué triste, ¿cierto? Sí, pero le ha pasado a uno. Que pasa muchas veces que el evangelismo es una excusa para ir a hacer visita y averiguar chismes y no realmente a llevar la palabra. A llevar la palabra como debe ser. Ok. Entonces tenemos que aprender eso, hermanos, a hacer, si tenemos el llamado, a ponerlo, a ejercer. Amén. El llamado que sea, el llamado que el Señor nos haya puesto en nuestros corazones, a ejercerlo de la mejor manera y a tratar de procurar cuidar esa unción del Espíritu de Dios. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 3. Dice
Isaías 61 del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria Amén. suya. ¿Sí ve? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? O sea, ¿para qué tenemos esa unción arriba? Para todo lo que Isaías nos está diciendo, que vamos a darle consuelo al abatido, sí, al que está en su cárcel, no digamos la cárcel esta, sino los que están encarcelados con el pecado, sí, que no han podido ver la luz de Cristo, llevarles ese mensaje. Entonces, para eso el Señor nos tiene, para que esa unción, ¿cómo digo? Para que esa unción se manifieste Amén. En cada uno de nosotros. En Lucas 4:16. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Sí ve? El Señor nos puso nos dio esa unción para que vamos Amén. A los quebrantados, a los oprimidos, ¿sí? Para que busquemos a esas personas que necesitan. Amén. El Señor nos lo da en Isaías y en Lucas. Pero de todas maneras, cuando Dios hizo el milagro de Sansón, pastora, volviendo otra vez, ¿sí? De todas maneras, ese es el Dios que nosotros profesamos hoy en día, porque el Dios de hoy en día es ese Dios comprensivo, ¿sí? Ese Dios fiel, a pesar de que nosotros no somos fiel, Él siempre ha sido fiel con nosotros, ¿sí? Y siempre ha estado ese respaldo del Señor ahí en nuestras vidas. Entonces, Dios siempre, a pesar de todo, de nuestra infidelidad, Él siempre va a ser fiel. Él no quiere que empecemos bien y terminemos mal. Él quiere que empecemos bien y terminemos bien. Sí. Pero esta palabra, bueno, de Sansón, pero esta palabra de Isaías específicamente en ese momento era para el Señor Jesucristo, ¿no? Que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y él está haciendo referencia a él, a lo que fue llamado. Pero, ¿qué pasa? Nosotros somos herederos de esa promesa, sí. Porque ahora dice el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, dijo yo me voy y voy a enviar el Espíritu Santo, y ahora está sobre nosotros también, está en nosotros también. ¿Para qué? Para lo mismo, para hacer la obra a la que hemos sido llamados, así como está aquí y dijo el Señor, para esto me fue dado el Espíritu, para a nosotros también, porque tenemos también la misma promesa dada por el Señor Jesucristo ahí en Juan 14 y 16, que dice que el Espíritu Santo vendría y que haría morada con nosotros. ¿Pero para qué? Para eso, para que se manifieste, para que la presencia del Señor se manifieste a través de nuestras vidas y se cumpla el propósito de Dios. Sí. Todos estamos llamados y tenemos el respaldo de Dios para que se cumpla en nuestras vidas. Para que se cumpla en nuestras Amén. vidas. Amén. Entonces, se me fue la paloma. Sí, pero el Señor Jesús, nosotros lo principal, debemos de cuidar la unción, de cuidar el Espíritu de Dios en nosotros, su presencia, ¿sí? Cuidarla. Cuando yo leía ahí en Juan, cuando el Espíritu de Dios vino cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, que Juan vio cuando la paloma se le posó en... Sí, que vio al Espíritu Santo en forma de paloma. En forma de paloma y se le posó en el hombro a Jesús. ¿Qué tal nosotros
yo decía, bueno, uno anda con una paloma, yo le ponía a Yasaira el ejemplo anoche, nosotros andamos con una paloma, pongámonos una paloma en el hombro y andemos con ella a ver cómo tenemos que caminar. ¿Cómo caminaría usted con una paloma, con la Claro, paloma en el derecha, hombro? con mucho cuidado. Sí, tiene uno que andar con cuidado para que no se vaya a ir, para que no se vaya a asustar, para que no se vaya a caer, ¿cierto? Entonces nosotros de ahora en adelante debemos empezar. Nunca es tarde para comenzar, ¿sí? Yo antes decía, ay no, yo ya la embarré, entonces no es tarde para empezar, podemos empezar de nuevo. Los que hayamos caído, volvámonos a levantar de nuevo y digamos, sí, yo tengo mi llamado y voy a empezar a ejercerlo. Yo tengo mi llamado y voy a empezar a buscar de esa unción del Espíritu de Dios para mostrar la gloria de Dios en mi vida. Cada día es una nueva Sí. oportunidad, ¿no? Sí, pero pues muchas veces nosotros, hay muchas personas que como que caemos, ¿cierto? Se nos caen los hombros. Sí. Y ahí es donde el Espíritu, ¡pum!, se va al piso. El enemigo acusa, el enemigo no quiere, y la persona también no se deja ayudar, ¿no? No se esfuerza Sí. para como David. David pecó, Pero él así sí, como decía, David cayó, David pecó, pero él se restauró, dejó que esa restauración viniera a su vida y volvió. O sea, no permitió que el enemigo dañara esa presencia en su vida. y protegerla. Primeramente debemos de proteger mucho la unción. Antes de finalizar, pastora, yo quería leer el Juan 1, 32, 2, 33. 33, En Juan que ahí es 1, donde le está diciendo de la paloma. En Juan 1, 32, 33, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, ¿no? No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero como paloma, y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo mirando esta palabra, ¿cierto? El pastor ha enfatizado harto este mes de febrero, que ya se finalizó, ha enfatizado mucho en permanecer, ¿sí? Y entonces, imagínense, nosotros también tenemos que tratar, buscar la manera de permanecer, porque no es andar en el Espíritu, sino permanecer en el Espíritu de Amén. Dios, ¿sí? Permanecer, tratar de buscarlo, Esforzarnos. ya de estar ahí. esforzarnos a conseguirlo. Porque Él nos llamó, o sea, nosotros debemos ser como, Él nos protege, pero nosotros también tenemos que ser los protectores del Espíritu Santo para que Él no se vaya de nosotros. Amén. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes de que el Espíritu de Dios no se aparte o lo tengamos por ratico, no. Ojalá pudiéramos todo el tiempo andar en la presencia del Señor, ¿sí? En todo tiempo, a toda hora y momento, ¿sí? Porque lo duro no es tenerlo, sino permanecer en Él. Porque Amén. Él llega y lo dejamos ir. Sí, lo contristamos, ¿no? Sí. Bueno, esa era mi prédica para este día, que pues que empecemos, hermanos, a cuidar esa unción, a cuidar ese regalo que el Señor nos ha dado, porque es muy bonito. Y a los que nunca han vivido esa experiencia, a que busquen hasta que encuentren cómo se siente cuando el Espíritu de Dios nos está guiando a nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos redarguye, nos alienta, ¿sí? Nos exhorta. Es muy bonito, hermanos. Poder tener esa Poder comunión. tener esa comunión con el Que Espíritu. no esté contristado, que no esté apagado, porque muchas veces lo dejamos apagar. Avivemos esa presencia del Señor en nuestras vidas, buscándolo en oración, con la palabra del Señor, de rodillas, teniendo una comunión todo el tiempo con Él para ser sensibles. Y como decía María del Carmen, yo sé que Él siempre nos dirige, nos escucha, nos da una palabra de aliento. Si estamos tristes nos levanta, nos consuela. Si necesitamos la guía nos dirige de alguna forma. Si estamos haciendo algo incorrecto nos redarguye, como que nos exhorta, nos dice, bueno, a ver, entonces uno como que se incomoda de lo que está haciendo y uno sabe que es el Señor ahí como diciéndole, bueno,
pero qué rico saber que Él está ahí y que está avivado en la vida de uno, Sí. y que está despierto en la vida de uno, y que está ahí acompañándonos en esta trayectoria de nuestra vida cristiana. Así es de que la invitación es allí, usted que hoy ha estado conectado con esta palabra, que sé que Dios le ha hablado de una manera muy sencilla, que vuelva, si se ha dejado como seducir por las cosas del mundo y ha dejado ese llamado de Dios, si ha dejado ese plan de Dios sobre su vida para darle lugar a otras cosas, si ha tenido un poco la presencia del Señor, no espere hasta última hora como Sansón para volver a decir, Señor, ayúdame, pero dejó toda una vida pasar para que a última hora viniera como el Dios bombero. No, haga el propósito de Dios, cúmplalo, para que el día que Dios le llame a su presencia podamos dar ese buen testimonio, podamos Amén. dar como, ahí sí como dice, qué fue lo que hicimos, y poder decir, he acabado la carrera, como dijo Pablo, he hecho la obra completa. Amén. Así de que, María del Carmen, vamos a orar entonces por aquellas personas que de alguna forma han contristado, se han apartado o sienten que la presencia de Dios no se está manifestando en sus vidas, han dejado de orar, le han dado lugar a otras cosas. Yo quisiera que oráramos para que Dios se manifestara a ellos y les ayudara a volverse a levantar y retomar, y sus vidas fueran redargüidas. Amén. Amén. Bueno, Padre maravilloso, Señor, gracias te damos, Señor amado, por esta palabra. Señor, gracias te damos, Señor Padre, por este tiempo que nos da, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, gracias. Queremos hoy, Señor, Espíritu maravilloso, pedirte tu presencia, Señor, en cada una, Señor, de esas personas, Señor, que están aquí conectadas, Padre maravilloso, que por X o Y motivo, Señor amado, han decaído, Padre maravilloso, que seas tu Espíritu maravilloso de Dios en ellos, Señor amado. Darles esa unción, Espíritu maravilloso, para que ellos puedan, Señor Padre amado, sentir, Señor, ver, Señor, lo maravilloso, lo grande que eres tú, Espíritu maravilloso de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, y queremos, Espíritu maravilloso, cultivar, Señor, queremos cuidar, proteger, Señor, de tu unción, Espíritu maravilloso de Dios. Queremos, Señor amado, que tú no te apartes de nuestras vidas, Señor, que tú no te apagues, Espíritu maravilloso de Dios. Te queremos tener, Espíritu Santo, y hoy pedimos a nuestro Padre Celestial que seas tu Espíritu maravilloso, Señor, que nos ayude, Señor, a ser ese protector tuyo, Señor, que seas tu Espíritu Santo, el que esté, Señor, dentro de nosotros, Espíritu maravilloso, que tu presencia permanezca en nuestros corazones, que tu presencia permanezca, Espíritu maravilloso, en nuestras vidas, Señor, porque no queremos, Señor, solamente queremos, Espíritu maravilloso, estar, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy pido, Señor, por esas mujeres, Señor amado, Padre, esas personas, Señor, que están ahí, Señor amado, que están anhelando, Señor, tener de tu Espíritu, Señor, que seas tu Espíritu maravilloso tomando, Señor, tomándolas, Espíritu maravilloso de Dios. Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos nuestras faltas que hemos cometido contra ti, Señor. Perdona cuando te contristamos, Espíritu maravilloso. Perdona, Señor, Espíritu Santo, cuando hacemos las cosas desagradables a ti, Señor. Queremos ser unos hijos agradables, Señor. Queremos ser unos hijos que te agrademos, Señor, Espíritu maravilloso, Señor, para poder, Señor, a dar esas buenas nuevas, Señor, a los pobres, Señor, a los desamparados, Señor, para poder dar esas buenas nuevas a los encarcelados, Señor, Espíritu maravilloso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que seas tú ayudándonos, Señor amado Dios, a poder, Señor, andar en tus caminos, Señor, no desviarnos, Señor amado Dios, a permanecer, Señor amado, en tus caminos, Padre maravilloso, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, que vengas tu unción sobre cada uno de nosotros y te quedes en cada uno de nosotros, que no te apartes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria Amén. a Dios. Bueno, gracias María del Carmen por esa palabra maravillosa que ha sido de bendición, porque este mes pues Dios ha hablado a mi vida de esa parte del Espíritu Santo que es tan maravillosa, y sé que seguirá siendo así este tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, que sé que ha sido de bendición, pero que usted la reciba de esa misma manera, amén. Y que siempre comparta esta palabra con otras personas, que sé que va a ser de gran ayuda. Y damos gracias a Dios porque sabemos que Dios está obrando y que Él seguirá obrando siempre. Y su fidelidad es para siempre. Entonces recordemos que los jueves tenemos nuestra reunión de poder para que usted se conecte, para que usted se inscriba, para que usted venga, se congregue. El sábado nuestro ayuno a las 10 de la mañana también lo transmitimos, también puede estar en este lugar recibiendo palabra del Señor. Y los domingos a las 9 y a las 11 tenemos nuestro culto aquí en la congregación. Pero usted también tiene que allí, a través de el WhatsApp que usted tiene allí, se puede inscribir, anotarse para asistir a nuestra reunión aquí y gozarnos juntos en la presencia del Señor. Amén. Bueno, que Dios la continúe bendiciendo, María del Carmen. Amén. Amén, pastor. Y acá de una de las personas que se conectaron, que Dios les continúe bendiciendo.